Señor, en esta mañana esta congregación ha estado sumamente gozosa, dichosa, Señor, y bendecida porque a ti te place venir a nosotros. Porque tu palabra ha sido expuesta en los diferentes tiempos, en las diferentes clases, porque hemos adorado y glorificado tu nombre, hemos rendido nuestro ser a través de la adoración también delante de ti. Con nuestras ofrendas hemos traído lo que hemos dispuesto delante de ti, Señor. Pero ahora te queremos pedir, oh Señor, que tú nos des un poco más de esa pleitesía y de ese honor que te embargan a ti, que te llenan a ti, Señor. Y traiga sobre nosotros con tu Espíritu Santo ese entendimiento para que podamos guardar tu ley y ponerla por obra. Señor, hoy pedimos que lo que tú quisiste intencionar, Señor, sea lo que nosotros recibamos. No que sean mis pensamientos, no que sea el pensamiento de otras personas, sino que sea tu palabra, Señor, la que verdaderamente nos abra hoy el entendimiento. Señor, trae tu palabra que germine en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Y cualquier obstáculo que hoy se quiera poner, elimínalo, Señor, para que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo entero se concentre, Señor, a recibir tu palabra con el respeto que ella merece, porque eres tú hablando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Quiero que vayamos a Primera de Corintios. Primera carta a Corintios. Y vamos a ir al capítulo 15. Quiero que juntos podamos leer lo que dicen los versos 3 y 4 del capítulo 15 de Primera de Corintios. Leo para que puedan seguir con su vista. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme las Sagradas Escrituras. El tema de la resurrección, que se torna tan apropiado precisamente el día de hoy, tiene una profundidad que debemos nosotros de explorar, que debemos de nosotros profundizar, pues no fue un simple acto, no fue algo sencillo, no fue algo sin importancia el hecho de que Jesús resucitara. La semana anterior estuvimos hablando acerca de su muerte y algunas de las implicaciones de su muerte para nuestra vida, algunas implicaciones de su muerte para el reino universal. Pero hoy quiero concentrarme un poco en el tema de la resurrección. Desde luego que apenas va a ser algo pequeño y básico que podamos ver hoy, puesto que, como indico, la Sagrada Escritura está llena de sentido respecto a la resurrección de nuestro Señor. Pero de inicio cabe la pregunta: ¿y qué es resurrección? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que implica la resurrección? Bueno, si nosotros nos fuésemos a una raíz etimológica, si nos fuésemos un poco al terreno de la semántica y pudiésemos comprender cuál es el significado de la palabra como tal, nos vamos a encontrar que es una palabra de origen griego y una palabra que, si pudiésemos pronunciarlo, podríamos decir que es anástasis, que su significado literal significa levantamiento, ponerse en pie. Eso es lo que literalmente la palabra resurrección significa etimológicamente. Pero como acto llevado ya no al terreno
de únicamente la didáctica, sino en la práctica. De lo que habla es de aquel acto en donde alguien que estaba muerto es levantado de la tierra y adquiere vida nuevamente. De eso se menciona en la Sagrada Escritura en muchas ocasiones. Se menciona como referencia de la resurrección de aquellos que aguardaron en Cristo antes de su venida. De los antiguos, se habla de la resurrección de ellos como personas. Se habla de los que en el tiempo en que Cristo estaba sobre esta tierra como ser humano, también esperaban su levantamiento. Pero principalmente, y sabemos que la dirección que a nosotros nos interesa llevar es acerca del acto de la resurrección de Cristo. Y es muy interesante porque podríamos pensar que esa resurrección fue provocada porque de pronto apareció el pecado y el pecado del ser humano exigía el pago de la muerte de Cristo y Cristo murió, pero siendo inocente debía de pronto de levantarse. Incluso como hecho histórico se ha querido negar muchas veces que ocurriera la resurrección. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que la resurrección es parte de ese plan ideado desde la eternidad, lo decíamos la semana anterior, por la trinadeidad, por la Trinidad, en relación con la redención del ser humano. Esa resurrección, ese levantamiento de Cristo de los muertos es parte de ese plan que Dios ideó antes de crear el mundo, antes de fundar las bases de este planeta y de que nosotros, por supuesto, tuviésemos vida. Ya había todo un plan perfectamente diseñado por Dios, de tal manera que nosotros lo que estamos viviendo al día de hoy es parte de algo que el Señor ya ideó hace mucho tiempo, planificó, dispuso, preparó y ejecutó. Y dentro de ese cuadro, de ese plan de salvación general de Dios, hay una parte que tiene que ver con que Cristo debía de levantarse de los muertos. Pero no es una parte cualquiera, es la parte fundamental, es la parte central. Que existiera el pecado en la humanidad y que esa fuese nuestra participación dentro del plan de Dios, es algo que estaba previsto, pero secundario. Lo principal tiene que ver con que Cristo se levanta de entre los muertos porque así había sido determinado por el divino consejo del Señor. Recordamos a Job, quien en capítulo 19, versos 25 y 26 dijo aquella famosa frase de: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso está diciendo Job. Y después de deshecha esta piel, yo he de ver a Dios. Es interesante porque se estima que el libro de Job fue escrito anterior a Génesis, al Pentateuco. Es decir, que estamos hablando de una profecía del levantamiento del Redentor de Job del polvo muchos años antes, es más, antes de que se escribiera el libro de Génesis. Así que podemos ratificar que fue algo ideado por Dios. Podemos ratificar que fue algo que Dios previó, que fue algo que Dios determinó desde antes. Pero leemos en Isaías también, recuerdan todo el cuadro del siervo sufriente, cómo Jesús iba a ser entregado, cómo Jesús iba a ser molido por nuestros pecados, cómo Él iba a llevar todas nuestras enfermedades también, y cómo debía de ser entregado. Y de ahí destaco solamente el verso 10 y 11 de Isaías 53, que dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo,
Es decir, la muerte de nuestro Señor y su sufrimiento no fue una idea del ser humano, sino que Jehová quiso a Él quebrantarlo. Ningún poder podía tener un ser humano sobre el Hijo de Dios, imagínense ustedes. Dice, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida por expiación del pecado, entonces verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Reiteramos, regreso al punto. La resurrección de Cristo estaba determinada por el Padre Celestial, por la Trinidad, desde antes de la fundación del mundo. Y esa voluntad tenía que ejecutarse. Y Cristo debía ir a la cruz, pero no solo debía ir a la cruz, debía levantarse de los muertos. Es parte de ese cumplimiento perfecto que en la Biblia ya había sido revelado que ocurriría. Ahora, podemos ver al mismo Jesús en muchas ocasiones también haciendo alusión a que era necesario que Él padeciera, que Él fuera entregado, que Él fuera crucificado, muriera, pero que también fuera resucitado. Jesús lo anuncia, tanto Mateo como Lucas y Juan lo recogen. Incluso en aquel momento de la transfiguración, ¿recuerdan la transfiguración de Cristo? Hay un momento donde Él está cercano ya a ser entregado, y Él se lleva a 2 de sus discípulos, y en un momento en donde el Señor necesitaba ser consolado, necesitaba ser reconfortado, Él es transfigurado en su cuerpo y aparecen con Él 2 personas, ¿se acuerdan? Elías y Moisés. Y aquellos seres humanos que estaban atónitos por lo que estaban viendo, pretenden hacer unas enramadas, y es cuando desaparecen entonces los 2 al lado de Jesús, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, a Él oigan. A los otros no es importante, a los otros no les hagan enramadas, no los adoren, no necesitan ni requieren ni es permitido adorarse a nadie más. A Él óiganlo, a Él adórenle. Y después Jesús baja y les dice a ellos: esto no lo comenten con nadie hasta que yo resucite. ¿Se da cuenta? Jesús lo comunica, Jesús lo avisa. El mismo Pablo lo reconoce también. En 1 Corintios 15, versos 3 y 4 dice: porque, y lo leímos hace un rato, primeramente os he enseñado lo que yo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿cómo? Conforme las Escrituras. Y después vuelve a decir: y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme las Escrituras. Amados hermanos, la resurrección de Cristo fue anunciada, fue debidamente planificada, fue dispuesta por el Padre y comunicada al género humano, para que tuviera conciencia de lo que iba a acontecer. No fue un evento de momento, no fue algo que ocurrió de pronto en la historia, sino que precisamente la historia estaba siendo escrita a partir de ese evento. Y es interesante cómo se ignoraba en los mismos tiempos de Jesús, cómo se ignoró que Él un día iba a morir y que iba a resucitar. Y de hecho el muerto, cómo se ignoraba que iba a resucitar. Y de hecho Él resucitado y apareciéndose, aún así, más de uno dudaba de su resurrección. Pero quiero decirle algo con respecto a la resurrección de Cristo. Resulta que su resurrección fue la única señal que Él mismo aprobó acerca de Él. Los fariseos le llegaron a preguntar: Jesús, dinos, ¿qué señal das de tú mismo? ¿Cómo te acreditas a ti mismo? ¿Cuáles son tus credenciales como hijo de Dios?
¿Qué podemos ver nosotros para asegurar que tú eres quien dices ser? Y Jesús les dice en Mateo capítulo 12 y versos 38, Él les respondió, dijo, generación mala y adúltera, pues estás demandando señales. Y queriendo hacer, con el mayor de los respetos, algún tipo de semblanza de lo que Jesús dijo, Él les menciona, no les voy a dar ninguna señal, con la excepción de la señal de Jonás. Así como Él tuvo que pasar 3 días, esa es la única señal que ustedes verán de parte mía. Jesús se acredita a sí mismo con una señal que nadie puede quitarle nunca, con una demostración que no puede ser negada ni por la historia, ni por la ciencia, ni por ninguna otra revelación. Y Él dice, la única señal que verán es que me voy a levantar al 3er día. Fue lo único que el Señor autorizó. Pero entonces surge la otra pregunta. Ya sabemos que es un evento planeado. Sabemos que fue anunciado. Sabemos que Jesús se autorizó a sí mismo por esa señal. No necesitaba hacerlo, por cierto. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el propósito dentro de ese plan soberano divino? ¿Cuál es el propósito de que Jesús resucitara? Amados hermanos, esa pregunta ha estado rondando y rondando y rondando mi cabeza. Y gracias al Señor recordé que toda respuesta se encuentra en la Sagrada Escritura. Qué bonito. Y claro que el Señor nos iba a decir. ¿Qué le parece si vamos a Juan capítulo 17? Y el Señor nos iba a empezar a decir cuál es el propósito de esa resurrección. Y el principal y el primordial y el primero y el más alto y sublime de todos los propósitos que podemos encontrar está escrito en el capítulo 17 de Juan. Recordamos la escena, Jesús orando y hablando directamente con su Padre en una oración tan especial que fue una oración para que todos los que estaban alrededor la escucharan, la escribieran y nosotros pudiésemos hoy leer el contenido de lo que Jesús habló con su papá, de lo que Dios Hijo conversaba con el Dios Padre. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El propósito principal de la resurrección de Cristo es la gloria del Padre y la gloria del Hijo. ¿Se da cuenta? Ahora pues, Padre, glorifícame, pues yo te he glorificado. Y así puedo estar al lado tuyo con aquella gloria que tuve desde antes de que el mundo fuese. El objetivo primordial dicho por Jesús respecto a su resurrección era que todos viéramos, que todos fuéramos conscientes, que hubiese un testimonio permanente y perdurable de la gloria de Dios. Y es el evento que nosotros, los que estamos relacionados a la cruz y a la resurrección, tenemos que tener como lo principal, como el punto central de nosotros.
que cuando hablemos del Evangelio podemos hablar de cualquier otra cosa, pero nunca podemos dejar de lado la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el eje central sobre el cual circula toda cosa en nuestra vida. Ese es el punto que nosotros no podemos mover nunca de ahí, por mucho, porque es el centro señalado por el Padre, porque fue la señal que Jesús autorizó, porque es innegable que ocurrió, sino porque la historia se cuenta en años a partir precisamente del nacimiento de nuestro Señor y se celebra anualmente su muerte y su resurrección. Es el evento que no solamente por su trasfondo teológico, sino por su significado histórico, sino por su acreditación científica, que tiene a toda la humanidad pendiente, unos para salvación y otros para perdición. Cristo se levantó de la muerte para que todos viéramos la gloria del Padre y la gloria del Hijo. Cristo se levantó de la muerte porque todas las cosas, en todo, están creadas a partir de Cristo. Es muy interesante porque, haciendo una muy buena referencia y un buen cotejo de la Sagrada Escritura, nosotros podemos ver que Jesús en Apocalipsis dijo: yo soy el Alfa, la Omega, yo soy el principio. Detengámonos ahí. ¿Nos recuerda Génesis 1:1? ¿Recuerdan ustedes Génesis 1:1? Un verso que ya todos nos debemos de saber de memoria. En el principio. Y Jesús dice: yo soy el principio. ¿Pudiésemos acaso entender nosotros, pregunto yo, cuando dice el principio no se está refiriendo al inicio, no se está refiriendo a tiempo, se está refiriendo al lugar en que todas las cosas fueron creadas? Y todas las cosas fueron creadas en un único principio que existe, que es Cristo Jesús. Así que una correcta lectura bien es: en Cristo fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. En Él, por Él y para Él todas las cosas fueron debidamente creadas. Amado hermano, nada hay que escape a Cristo. Él es la esencia de todas las cosas. Ahora sí entiende por qué la resurrección. La muerte era totalmente incapaz de retener el poder y la autoridad de Cristo. Se levantó porque la gloria y el poderío de Cristo no permitían que se quedara ahí. No puede ser retenido por la muerte. Y Dios Padre le dio todo poder y autoridad a Cristo. ¿Recuerdan lo que acabamos de cantar hace unos minutos atrás? Que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y dijo que ante ese nombre toda rodilla se iba a doblar y toda lengua iba a tener que confesar que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Crea usted o no lo crea? No importa. Igual sus rodillas caerán e igual va a tener que decir que realmente ese es el Señor. Está escrito en la Biblia. Y dentro del plan perfecto de Dios, Jesús se levantaba de la muerte, se sentaba a la derecha del Padre para reinar sobre toda potestad, sobre toda autoridad, sobre todo gobierno, sobre todo poder. Cristo se mantiene encima de todo eso, dirigiendo todo destino, conociendo todo camino y dejándonos a nosotros sus huellas para que le pudiésemos seguir.
Jesús dijo en Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. Cristo dijo, es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Recuerdan el evento? Mientras iba el pueblo de Israel caminando en el desierto, salieron serpientes que mordían, algunos dicen picaban, pero técnicamente no puede picar, muerde. Mordían con un veneno potente y mataban al pueblo. Y por orden de Dios, ¿qué hizo Moisés? Hizo una serpiente, la puso en alto, y todo aquel que era mordido y volvía a ver la serpiente era salvo. Era necesario que Cristo fuera levantado ahí, en esa cruz, para que todo aquel que mire y que ponga su mirada ahí, fije sus ojos ahí y crea en Él, sea salvo de esa mordedura del pecado que lleva consigo. Y esa es la voluntad del que envió a Jesús. Amado hermano, esa resurrección tenía el propósito no solo de glorificar al Padre, de glorificar al Hijo, sino de que mostrara en ello el poder y la autoridad que tenía Cristo. Dice Efesios capítulo 4 y verso 8 al 10, por lo cual dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A la verdad, no existe un poder como el poder de Cristo. No existe una autoridad como la autoridad de Cristo. Nadie ha levantado a otro de los muertos, solo Cristo. Nadie lo podrá hacer tampoco. ¿Cuál es nuestro postrer enemigo? Nosotros los seres humanos tenemos un enemigo que no podemos vencer, ¿no es cierto? Y no hablemos de Satanás, porque con ese no tenemos ningún problema. Ya está vencido. Nuestro postrer enemigo es la muerte. Y ese postrer enemigo nuestro, tan poderoso que nadie lo puede vencer, fue claramente vencido por Cristo Jesús. En su resurrección dejó claramente escrito para todas las edades que la muerte no tiene ningún poder sobre él. Y no solo eso, sino como veremos más adelante, que esa es la garantía de que un día usted y yo también vamos a ser resucitados. Amén. Espero que así lo sea. Jesús no solamente venció la muerte, sino que dice que arrebató el poder que la muerte tenía sobre nosotros, sobre quienes somos sus hijos. Ahora, habiendo entendido qué es la resurrección y cuál es el propósito de la resurrección, recapitulamos. El propósito es mostrar la gloria de Dios, mostrar la gloria de Jesús. El propósito era que mostrara cuál es esa autoridad y poder que tenía. Pero ahora viene la pregunta clave. ¿Qué implica ser resurrección de Cristo para usted y para mí si estamos en Cristo? ¿Qué implicaciones tiene la resurrección? La primera y más importante, amado hermano, es que a través de la resurrección de Cristo tenemos vida. Lo digo más lento. Porque Cristo resucitó, tenemos vida. No sé si recuerda que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No sé si recuerda que no había para nosotros ninguna posibilidad de salvación. Y aún con que Cristo murió en la cruz, fueron pagados todos y cada uno de los pecados.
de los hijos de Dios, ahí hubiésemos quedado muertos si Cristo no resucita. Es gracias a que Él se levantó de la tumba que nosotros tenemos vida. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 en adelante dice: porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De la manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron. Quiero hacer énfasis en todas, ¿verdad? Por favor, haga énfasis usted en todas las cosas viejas pasaron. Ahora tenemos vida. Estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, nos dice Efesios. Amados hermanos, además de que tenemos vida en Cristo, su resurrección implica algo todavía más grande y especial. Como si no fuese suficiente que ya no morimos, sino que vivimos, porque Él vive. Resulta que Cristo dijo que Él iba a preparar un lugar. Y que si Él iba a preparar ese lugar, iba a regresar precisamente para aquellos que iban a ir a morar, a vivir en ese lugar. ¿Lo recuerda? Juan 14, versos 3 y 4. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Si no tuviesen la posibilidad de ir a habitar allá con el Padre Celestial, Cristo hubiese dicho: no tienen posibilidad, no van a ir. Pero todo lo contrario. Dice: yo voy para allá. Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¡Qué hermoso! ¿Dónde está Cristo? ¿Alguien me puede decir dónde está Cristo? Sentado a la diestra del Padre, gobernando sobre todo poder y autoridad. A todo principado y potestad lo despojó en la cruz y se sentó allá, disfrutando de la gloria eterna, donde un día, amado hermano, usted y yo vamos a estar. Hay mucho lugar para que lo ocupemos. ¿Y cómo es ese lugar? Alguien pregunta. ¿Y qué hay ahí? No tenemos necesidad de saber muchas cosas, pero voy a decirle un poquito de cómo está el ambiente allá arriba, ¿le parece? No porque haya ido, por favor. Lo dice Apocalipsis capítulo 22, verso 3. Y no habrá más maldición. Ahorita vivimos en una tierra que está bajo maldición. Por eso produce cardos y espinas. Dice, verso 3 del capítulo 22, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por siglos de los siglos. Vea un poquito de cómo está el ambiente allá. Amén, dice el hermano. Y esa es solo una pequeña porción. Conocemos hay más en Apocalipsis, en Daniel, y ahí seguimos buscando. Y lo que el hermano Daniel también nos dice acá. Ese es el lugar al cual nosotros podemos ir solo porque Cristo resucitó. Solo porque Él fue a preparar ese lugar para que estuviésemos con Él. Pero ¿qué más implica para nosotros? Bueno, dijo el Señor en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Con su resurrección nos fue enviado el Consolador. ¿No le parece hermoso? Que el Espíritu Santo habite
en cada uno de los creyentes, que fue enviado por Cristo una vez que estuvo en el cielo. Si Cristo no resucita y no va al cielo, no envía al Consolador. Pero aquel que nos guía a toda verdad, aquel que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, ese que nos acompaña continuamente y da testimonio de Jesús, ese mismo fue enviado a partir del evento de la resurrección de Cristo. Se cumplió en Hechos 2, ¿recuerdan? La venida del Espíritu Santo. Fue claramente. Y por extensión, al día de hoy con nosotros. Qué hermoso saber que la resurrección de Cristo tiene esa implicación de su acompañamiento continuamente conmigo, continuamente con los que le desean, con los que le aman, con los que lo buscan. Bueno, y esa señal que dijo Cristo de su resurrección apuntaba a que Él era el Hijo de Dios, pero esa señal anticipa algo maravilloso. Algo hemos dicho, entre tanto, de lo que hemos hablado hoy. Anticipa la resurrección, el evento más glorioso que nosotros podremos ver, puesto que la resurrección no la pudimos ver, pero anticipa otro evento glorioso, visible, trascendental, mundial, y es que Cristo vendrá. Durante el tiempo en que Cristo fue entregado para ser sentenciado y luego crucificado, Él tuvo que enfrentarse al sumo sacerdote. Cuestionaba a Jesús acerca de lo que había dicho, acerca de lo que había hecho. Pretendieron traer testigos, pero los testigos se contradecían entre sí, entonces no eran cargos suficientes porque no eran testigos creíbles. Algo conozco de eso. Entonces el sumo sacerdote comienza a preguntar a Jesús y Jesús guarda silencio. Hasta que el sumo sacerdote levanta la voz y le dice: os conjuro por Dios, bajo el juramento de Dios, te quiero hacer una pregunta. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Jesús podía ignorar todas las preguntas fácilmente que le pudieran hacer los seres humanos. No estaba en la obligación de responder absolutamente ninguna de ellas. No había necesidad. Pero cuando se interpone el juramento de Dios, Jesús respeta el juramento de Dios, respeta el nombre de Dios, porque es uno de los mandamientos. No usar el nombre de Dios en vano. Así que poniendo a Dios como testigo de lo que se está diciendo, Jesús no puede escoger otra cosa más que responder lo que se le pregunta. Y a él le preguntan: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y dijo aquella frase que todavía sigue resonando y que todavía a más de uno lo tiene pendiente. Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús vendrá. Amados hermanos, es una declaración jurada por Jesús en la presencia de Dios. Veréis al Hijo de Dios viniendo en las nubes del cielo. Es lo que esperamos, ¿no es cierto? Es lo que nosotros deseamos. Quisiera Dios que fuera ahora mismo. ¿Qué anticipa la resurrección? La próxima venida de Cristo. Si no hubiese resucitado, ¿cómo va a venir otra vez? Pero Él va al Padre, se sienta a la diestra del Padre, prepara las moradas y está pendiente para que en su tiempo y en su momento y de acuerdo a su plan
regrese nuevamente en las nubes. Y no sé qué va a hacer ese pobre sumo sacerdote. Yo espero que usted sí sepa qué hacer. Dice la Biblia que lo único que nosotros vamos a decir estando allí presentes cuando lo vemos venir es Abba, Padre. El espíritu de adopción, porque hemos sido adoptados por nuestro Señor. Es la garantía, además, la resurrección de aquella promesa que se nos ha dicho varias veces en la Sagrada Escritura, que un día nosotros vamos a resucitar también. Los tesalonicenses estaban un poco tristes, porque no sabían qué pasaba con aquellos que morían con la esperanza en Cristo Jesús. Pues habían algunos que decían que no había resurrección, que no los iban a volver a ver. Y en Tesalonicenses, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, aquellas nubes que acaba de decir el Señor al sumo sacerdote, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras. Vendrá. Y si usted y yo estamos vivos aún, seremos arrebatados, transformados en el mismo momento. Pero si ya hemos dormido, puesto que los hijos de Dios solamente duermen, hay una garantía: resucitaremos y nos iremos con Él también. Qué hermosa que es la resurrección, ¿no le parece? Una pincelada únicamente, algo breve, para que sepamos qué significa, cuál es el propósito, qué implicaciones tiene, qué es lo que nos garantiza esa resurrección. Así que quiero entrar en la conclusión, empezar a terminar. Amados hermanos, ¿qué espera Dios que sea la reacción del hombre ante el evento de la resurrección? ¿Espera acaso que nosotros la ignoremos? ¿La cuestionemos? Qué difícil es cuestionarlo. Aún los enemigos de nuestro Señor tuvieron que dar testimonio, según Mateo 27 y del 11 al 16, tuvieron que dar testimonio de que había resucitado. Aún los guardias tuvieron que dar testimonio de la resurrección. Las mujeres, que fueron las primeras, dieron testimonio de la resurrección. Y ahí podríamos seguir. ¿Qué espera Dios entonces? Que sea nuestra reacción a través de su acción de haber resucitado. Lo leemos en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué pide de nosotros el Señor? Que confesemos que Jesús es el Señor. Esa confesión no es que simplemente lo digamos. Esa confesión es producto de que realmente sea nuestro Señor. Pero además que creamos que el Señor lo levantó de los muertos. Qué triste que es que hoy ni creemos en eso. Y usted me dirá: ¿cómo sabe que yo no creo en la resurrección? Bueno, amado hermano, ¿hoy qué está usted festejando? ¿Cómo lo está festejando? Esta semana que acaba de pasar, ¿cómo fue ese festejo? ¿En honor,
y gloria a la resurrección de Cristo. ¿Ve? Qué interesante que es. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que el Señor espera. Ahora digamos que usted está aquí hoy y dice, no creo, no se levantó. Se robaron el cuerpo, como dicen que hasta el día de hoy todavía los judíos creen. Fue que se robaron el cuerpo los discípulos de Jesús. Está bien. Está bien. Yo solo quiero leerle lo que dice 1 Corintios 15, del 12 al 19. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, si usted cree que no la hay, si usted está plenamente convencido de que no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó, dice el texto. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios, el que resucitó a Cristo, el cual no ha resucitado, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estamos en nuestros pecados porque Él no ha resucitado. Qué interesante. Nosotros, si Cristo no resucitó, nosotros estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Ay de nosotros cuando venga el Señor. Ay de nosotros porque tendremos que pagar por nuestros pecados. Si Cristo no resucitó y no resucita, amado hermano, no verá usted nunca a los santos que ya durmieron con el Señor, porque no resucitan. Más aún, usted no resucitará. Peor aún, su destino eterno es el infierno pagando por sus pecados. Yo creo que el Señor fue suficientemente claro y no nos queda más que una reacción correcta ante su resurrección. Yo quiero invitarle el día de hoy a que reflexione un poco acerca de esto. ¿Qué tanto valor le da a usted la resurrección? ¿Cree que es importante? ¿Cree que fue por usted? ¿Realmente tiene sentido honrar y glorificar a Jesús porque resucitó? Hace un rato lo cantábamos, espero que no haya sido de labios para afuera. Pero si usted aún todavía no tiene la convicción, quiero pedirle que al menos se lleve la inquietud en su corazón. Y ruego a Dios que Él sea el que convierta ese corazón de piedra en un corazón de carne. Pongámonos en pie, amados hermanos, para terminar en esta mañana. Que el Señor, quien juzga todas las cosas, quien tiene todo pleno dominio, poder y autoridad sobre todas las cosas, sea el que traiga el fruto de esto que hoy hemos estado estudiando en su palabra. Señor, esta mañana hemos comprendido la trascendencia de esa resurrección, que ni una pobre película, Señor, nos puede dar a entender lo que implica, cuál fue el propósito, qué garantiza esa resurrección, ni tampoco nos va a confrontar acerca de cuál debe ser nuestra reacción correcta ante tal evento. Señor, tu plan es perfecto, no necesita ningún ajuste, nunca lo ha necesitado. Te ha placido, Señor, desde el inicio de los tiempos, señalar la cruz para que sea levantado Cristo y su levantamiento en resurrección, para que tengan vida todos aquellos que en Él creen. Gracias, Señor, porque tenemos vida. Gracias, Señor, porque sabemos que estás preparando un lugar para nosotros. Gracias, Señor, porque el Consolador habita con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que un día vendrás y en las nubes hemos de verte, Señor, y te recibiremos con palmas en nuestras manos.
honrándote tal como ahora ya nos acostumbramos a hacerlo, Señor. Te pedimos en esta hora que si en esta mañana hay alguien que todavía no ha centrado su mente y su corazón, no ha entendido que definitivamente tendrá que ver con Cristo, o en su gracia o en su ira, Señor, te pedimos que tú le llames al arrepentimiento y pongas fe en esa persona, que te reciba a ti como cordero, Señor, y no como león. Te pido en esta hora que los que ya hayamos ingresado, Señor, a esta gracia, y que sabemos que estamos sostenidos solo porque tú quieres sostenernos, Señor, nos permitas respetar 100% y cada día magnificar y cada día elevar, oh Señor, al grado de honra y de gloria que merece tu resurrección. Que no sea un domingo al año, Señor, sino que sea de continuo el eje central por el cual nosotros tomemos toda decisión, por el cual nosotros acostumbremos todo sentimiento y que sea el motivo por el cual vivamos. Te pedimos, oh Señor, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestros corazones y que lo llevemos a los demás. En el nombre soberano, en el nombre que es el principio y el fin, por el cual toda rodilla se dobla, en el nombre de Jesús. Amén y amén.